Vamos a conversar con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que por supuesto sabe de estas materias. ¿Cómo está usted, Pedro? Un gusto verlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Cuál es la perspectiva del proceso del lunes? ¿Cómo lo observa usted? Hay quienes señalan pues que tendría poco futuro esto, pero en realidad cualquier cosa puede pasar, sobre todo con nuestros parlamentos. Creo que la situación refleja una crisis política y constitucional pocas veces vista, Enrique. Hemos tenido conflictos entre los poderes del Estado, pero que en un periodo caiga un presidente de la República forzado por una renuncia, se disuelva a un Congreso y luego se intente vacar dos veces al presidente que sucedió al renunciante, va a ser algo muy difícil de procesar. Acá no hay una explicación lógica, sensata, razonable de lo que viene pasando, ni desde el punto de vista político y tampoco constitucional, Enrique. En reiteradas oportunidades he manifestado que acá lo que hay es una grotesca desnaturalización del mecanismo de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, y que además este conflicto entre los poderes del Estado, tal como se ha venido desarrollando desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, lo único que ha generado es un ambiente de absoluta inestabilidad política, y en una situación tan crítica como la actual, con crisis sanitaria, económica, absolutamente incomprensible, Enrique. Ahora, yo pensaba ahora que veía estas elecciones en Estados Unidos, que de todas maneras pues tienen un procesamiento finalmente por un sistema bipartidista y demás, pero al mismo tiempo hay quienes señalan que así Trump pierda, como que ya no hay marcha atrás con el discurso trumpista, con la degradación de la política. De una manera yo veo un paralelo con lo que está ocurriendo acá. El problema es que no sé si vamos a tener marcha atrás, o sea, la vacancia ya se instaló como una herramienta prácticamente de relacionamiento político. No era lo que era antes, que era pues una cosa, una caja de Pandora que sencillamente no se abría. Ahora, como usted señala en esta secuencia, es, digamos, lo más normal. Y nada nos dice que a partir de julio del 21 esto vaya a cambiar, porque estamos hablando de una dinámica de tensión que ya es parte de nuestro sistema político. ¿Usted cree que esto se pueda revertir de alguna manera, esta degradación de nuestro sistema? El término que ha empleado de degradación es perfecto. Acá hay una degradación política y una degradación jurídica. De otra manera, no podemos entender cómo el Congreso inicia nuevamente un procedimiento que manifiestamente y de una manera clara violenta el orden constitucional. Lo que sí me ha llamado la atención y lo he denunciado es la lavada de manos del Tribunal Constitucional frente a esta gravísima crisis política. Eso le iba a decir. A ver, hay un paréntesis ahí, o mejor dicho, una repregunta. El hecho que se diga pues que el Congreso tenía hasta el 11 de noviembre para responder, ¿no? Con respecto, porque acá finalmente lo que estamos hablando es saber si el Tribunal Constitucional marcaba la cancha sobre algo que parece pues un abuso de la figura, ¿verdad? Y no lo ha hecho hasta ahora, y el argumento ha sido que el Congreso ni siquiera ha respondido precisamente, o no ha dado sus razones de lo que fue la demanda de competencia por la primera moción. Efectivamente, ahora que usted dice que el Congreso, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional se lava las manos, ¿qué era lo que debía hacer de diferente el Tribunal Constitucional en esta situación? Si nosotros recordamos lo acontecido cuando se presentó el primer pedido de la vacancia contra el presidente Vizcarra, se presentó una demanda competencial para que el Tribunal Constitucional dilucidara el tema, pero conjuntamente se presentó un pedido de una medida cautelar, es decir, de una medida provisional, para que en tanto
el Tribunal Constitucional se pronunciaba sobre el fondo del asunto, se detenía el trámite, pero de una manera sorpresiva y también demostrando falta de sustento jurídico. La presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Ledesma, dijo que como ya algunos parlamentarios habían adelantado opinión en el sentido de que no iban a vacar al presidente Vizcarra, ya no era necesario que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el pedido de la medida cautelatoria. Y vemos que ha ocurrido todo lo contrario, que este Parlamento precisamente no se caracteriza por honrar su palabra, por respetar la Constitución, y nuevamente ya estamos ante una realidad que no solamente es vergonzosa internamente, sino que empieza ya a afectar gravemente la reputación democrática del país a nivel internacional. En ninguna parte del mundo, Enrique, reitero, en ninguna parte del mundo se establecen procesos políticos como el que está llevando adelante el Congreso para intentar vacar a un presidente. Estamos prácticamente frente a un juicio popular, no previsto en la Constitución, que, reitero, tergiversa burdamente el espíritu y la letra de la Constitución. Y ante esta situación, el Tribunal Constitucional ha sido o ha debido ser el órgano del Estado para frenar este exabrupto parlamentario. Ahora, la señora Ledesma ha dicho que la vacancia es la lucha por el poder. Yo no sé si ella está haciendo, digamos, algún tipo de análisis político, pero precisamente ante esas declaraciones le ha respondido el Congreso: oiga, usted inhíbase precisamente en esta demanda de competencia. Es decir, el Congreso al mismo tiempo está avanzando en su estrategia, por decirlo así, para neutralizar esta primera demanda, porque ya son 2 pedidos de inhibición. Ya han dicho los magistrados, al menos Espinosa Saldaña ha dicho que no se va a inhibir, que no tiene por qué inhibirse, pero entonces al mismo tiempo el Congreso está preparándose para que no le marquen la cancha, y ha pasado todo este tiempo y, como usted señala, el TC no se pronunció. El TC debió realmente impulsar esto, por lo menos por la tranquilidad del país, ¿o no? Exactamente, y además también hay que decirlo con toda claridad, Enrique, llama la atención que el gobierno no haya presentado una segunda medida cautelatoria, cautelar, que sí se podía presentar. Y esto ayuda precisamente a a agravar este panorama de enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno. Y de otro lado también, aparentemente, el gobierno ha renunciado al uso de otros instrumentos que tenía para defender el Estado de Derecho, como por ejemplo recurrir a la OEA para la aplicación de la Carta Democrática. Ya ese es un tema que el gobierno ha dejado de lado. Bueno, ¿cuál es su pronóstico como tal? Ya estamos embarcados en este escenario incierto. El peor escenario, Enrique, sería que el Parlamento apruebe una vacancia, porque eso significaría el rompimiento del Estado de Derecho, es decir, estaríamos frente a un golpe de Estado. Hay que decirlo muy claramente. No es algo que yo recién manifieste. Desde que el Parlamento fujiaprista, que fue disuelto precisamente por hacer un ejercicio abusivo del poder, planteó el primer pedido de vacancia contra el expresidente Kuczynski, yo manifesté en ese momento que estábamos ante un golpe de Estado en marcha. En esta ocasión me ratifico en el criterio jurídico que me formulé en ese entonces. Estamos ante un golpe de Estado en marcha. Vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con un recordaris a propósito de lo que usted acaba de señalar. Porque esto hay que verlo como parte de un proceso, ¿no? Hay quienes señalan de todas maneras, uno no tiene por qué defender ni a uno ni a otro presidente. Finalmente lo que está por delante es la institucionalidad del país. Pero muchos ahora dicen, de alguna manera, que la vacancia de Kuczynski sí estaba justificada y esta no, por las razones que usted quiera. Pero usted ha señalado muy bien que no estaba pues justificada, y no estaba tan justificada que el Congreso presionó
por llegar a una renuncia de Kuczynski en esa ocasión, como usted bien recordará, con los Mamani videos o con los Mamani audios, que fue utilizado para precisamente precipitar una renuncia antes que vacarlo, porque sabían que la vacancia estaba viciada o tenía graves problemas de vicio de constitucionalidad y sin embargo ahora ya está normalizado. Vamos a regresar para conversar de esta situación también. Pero Cateriano, para terminar este tema de la posible vacancia o el debate de la vacancia el lunes, recordaba a propósito de lo que usted acaba de señalar con respecto al riesgo de golpe de Estado que en la primer proceso o el segundo proceso de vacancia de Kuczynski, yo recuerdo claramente que la noche anterior no tenían los votos y sueltan el tema de los Mamani videos. Ojo, estamos hablando de cuestionamientos válidos en el caso de Kuczynski y cuestionamientos probablemente más serios ahora en el caso de Vizcarra, pero como usted ha señalado, pues esto es una investigación en curso y responderá ante la justicia. Pero en ese momento no tenían ni siquiera los votos para esta segunda vacancia y sueltan esto de los Mamani, que se convierte en un factor de insostenibilidad de un gobierno. No, solo en el Perú pasan este tipo de fabricaciones en realidad, ¿no? Muy impulsadas además Enrique, y nunca se escuchó esa grabación ni se divulgó ese video. Exacto. Entonces, y con gran entusiasmo hay que decirlo de ciertos sectores mediáticos, porque hay que decirlo, pues no, ya nuestro país se ha ido desarmando por partes, incluso también por el lado de los medios, lamentablemente. Y bueno, se crea este clima de insostenibilidad y Keiko Fujimori tuitea: oiga, Kuczynski, renuncie porque esto ya no se puede más. Y Kuczynski renuncia. Pero en realidad ahí había un germen del propio Congreso, de los propios líderes políticos que tiene el Perú, de decir, uy, esto de la vacancia no la tenemos tan segura en términos de su constitucionalidad. Eso no tendría por qué haber cambiado ahora. Además, Enrique, un mal precedente no es de obligación, de obligatorio cumplimiento. De ninguna manera. Ayer mismo un colega tuyo defendía la actuación del Congreso señalando, pero estamos ante un procedimiento político. Los procedimientos políticos también respetan lo prescrito por la Constitución. Y en este caso no estamos frente a un procedimiento político porque la Constitución no establece el juicio político como, por ejemplo, sí lo consagra la Constitución de los Estados Unidos. Acá no existe la posibilidad de sancionar políticamente al presidente en funciones, por una sencilla razón, porque de acuerdo a la Constitución, el presidente es irresponsable políticamente hablando de todos sus actos. Toda la responsabilidad política recae en el gabinete en su totalidad. Y usted habla del impeachment gringo, pero el impeachment gringo aún así tienes pues primero la Cámara Baja y ahí los senadores tienen que confirmar esa decisión si pasa en diputados. Acá estamos pues ante una situación de sálvese quien pueda, ¿no? Caíste ahí en el Congreso y se acabó. Y además en un proceso sumario que realmente es ridículo. Por eso decía hace algunos momentos, en ninguna constitución del mundo, en 15 días, un grupo de termocéfalos parlamentarios se carga a un jefe de gobierno o a un jefe de Estado. En el sistema presidencial, mucho menos. Exactamente, hemos llegado a una suerte de, no quiero decir una grosería o una palabra muy fuerte, pero otra vez, para citar la otra palabra que estábamos usando, de una suerte de íncubo, de degradación de un sistema parlamentario que no tenemos. O sea, hemos terminado en una suerte de Frankenstein parlamentario cuando nuestro sistema es presidencialista. Uno que no es constitucionalista ya comienza a preguntarse estas cosas. Pero, Cateriano, ¿qué nos espera el próximo año? Nosotros esperábamos que además usted fuera precandidato, candidato, se desanimó. La primera pregunta es ¿por qué se desanimó? Bueno, ante este panorama no es muy difícil, pero ¿por qué fue? Bueno, ya lo he señalado, ¿no? Líos internos del partido hacían imposible un trabajo serio y responsable, y creo que uno para asumir una candidatura presidencial tiene que trabajar con toda seriedad, y eso lamentablemente impidió trabajar en ese sentido.
¿Y usted cómo observa la campaña con lo que hay puesto sobre la mesa? El señor Forsyth ha presentado su plancha, presentado un ideario que ha sido, no le han dado mucha bola, pero hay un ideario completo, digamos, ahí. Y claro, la izquierda también va asumiendo una posición. Usted acaba de reclamar en Twitter que tanto el señor Arana como Verónica Mendoza, que es en todo caso la puntera de la izquierda, condenen pues la dictadura venezolana, ¿no? O sea, ¿cómo observa usted estas opciones que se van perfilando para el próximo año? Bueno, es muy prematuro dar una opinión en ese sentido, Enrique. Lo que sí sería muy preocupante es que de ocurrir una vacancia presidencial que nadie la desea, esto sirva como argumento para alterar el normal desarrollo de las elecciones. Vemos, por ejemplo, cómo comisiones investigadoras están haciendo un mal uso de sus atribuciones, ya no se sabe con qué fines, con fines electorales, con fines de apoyar a ciertas agrupaciones. ¿A cuáles comisiones se refiere específicamente? Me refiero específicamente a comisiones investigadoras que están pidiendo poderes para investigar, pedir documentos sin indicios razonables, sin pruebas, desnaturalizando por completo el sentido de una comisión investigadora. ¿Nos estamos refiriendo a un caso como el de Fasavi, el que enfrentaba a Ollantumala? No, me estoy refiriendo específicamente al caso de la comisión que está presidiendo el señor Luna, de Podemos. ¿Usted cree que haya posibilidades de una alteración del calendario electoral? ¿De verdad? Porque claro, ahí sí uno entra en la lógica de, a ver, si tienes la mayoría de bancadas, tienen candidatos, entonces ¿estarías entrando también en una suerte de conflicto interno o estaríamos hablando de la posibilidad de una negociación que pueda ver como más conveniente patear esa pelota? Enrique, yo me pregunto lo siguiente. A ver. Si un parlamento viola ante todo el país el orden constitucional, ¿ese parlamento es confiable? ¿Ese grupo de congresistas que hacen ejercicio abusivo de su poder con absoluta impunidad es confiable? Yo no estoy diciendo que va a ocurrir, pero sí se puede abrir un terreno, un camino que nadie desea. Porque lo que estamos apreciando, Enrique, y hay que decirlo con firmeza, es una vulneración del orden constitucional y, reitero, un golpe de Estado en marcha. ¿Cómo, para ir terminando, entonces arreglamos en lo inmediato? La izquierda, vuelvo a la izquierda, ellos están proponiendo una nueva constitución. Leía una interesante columna de Juan de la Puente ahora que decía hay que reconocer la ruptura de la democracia, es decir, primero que los partidos que tenemos no son partidos, segundo que la relación entre las instituciones no están funcionando, no se están procesando las demandas ciudadanas, estamos pareciera en distintos planetas y otra vez tenemos este sistema político completamente disfuncional y al mismo tiempo los candidatos o precandidatos que tenemos en la cancha no nos están hablando de cómo se va a solucionar esto. Pedro, nada nos dice, nada nos dice, el próximo Congreso va a ser tan o más atomizado que este. Entonces, ¿qué nos garantiza de alguna manera que puedas tener algún tipo de relacionamiento y de contrapesos saludables dentro de la democracia? ¿No estamos hablando que es hora de repente de enfrentarse a un cambio más profundo? Y esto en medio de una crisis sanitaria feroz, en donde, por ejemplo, el monopolio estatal del agua este año no ha gastado 4.500 millones de soles para dar servicios de agua potable, en donde por concepto de canon, de todo el canon, no ha gastado 14.000 millones de soles, en donde el fondo de telecomunicaciones no ha gastado 800 millones de soles. Todo eso pasa desapercibido. La inoperancia de los gobiernos regionales y municipales, la pésima gestión de los gobiernos de izquierda que han sido capaces de administrar este dinero en favor de la gente, eso pasa a un segundo plano, porque la demagogia, el empleo de la demagogia sirve para atarantar, pero no para solucionar los problemas más urgentes de salud, agua potable, comunicaciones en favor de la gente, Enrique. Pero eso no va a cambiar, digamos, con una elección. No tenemos que cambiar las reglas de juego realmente. Y Enrique, y tampoco va a cambiar con una nueva constitución. En el Perú
En América del Sur, el único país que nos gana en número de constituciones es Bolivia. Acá hemos creído que los problemas políticos y económicos del país se solucionan cambiando constituciones. Y eso no es así. Políticamente puede sonar razonable, pero la gente de la noche a la mañana no va a solucionar sus problemas con una nueva constitución. Hay que preguntarle, por lo tanto, a las autoridades, ¿por qué no han gastado esos 14.000 millones de soles de canon? ¿Por qué no han gastado esos 4.500 millones de soles en agua? ¿Por qué no gastan el dinero que hay en favor de la gente? En una crisis, eso es lo que se requiere, menos demagogia y más acción, Enrique. Gracias, Pedro Cateriano, como siempre, por conversar con nosotros en cara a cara, pues en este fin de semana de compás de espera, ¿no? al que entramos ahora.